Bien, bien, bien. Ahora estamos con Fátima Hernández, graduada de Artes Plásticas en la Universidad de Morelos, en México, en el centro de México, si no me equivoco, ¿verdad? Ujú. Sí, una universidad muy Sí, muy prestigiosa, cerca por del cierto. Distrito Federal. Ah, perfecto. Una universidad muy prestigiosa, por cierto, muy bonita, me la ha mostrado ella, y muy bonita y con mucha gente muy talentosa, por cierto. Bueno, ella es una de ellas, por supuesto, ¿no? Tiene que estar acá. Y bueno, la elegí como primera entrevistada. ¿Por qué? Porque, a ver, el tema del arte a mí siempre es algo que me ha tocado muy de cerca. Y es como que siento que el arte también influye a la filosofía y cómo pensamos. Porque son cosas que la gente no suele juntar en su mente, pero van juntas. Porque para mí el arte es como una consecuencia de lo que uno piensa, es como la expresión de lo que uno piensa o siente. Y bueno, que la filosofía es básicamente la expresión escrita u oral de lo que uno piensa o siente, de alguna manera. Así que, así que creo que son cosas que van juntas. En fin, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es un placer enorme tenerte. Un, Gracias. no tienen idea del lujo que nos estamos dando en vida. En serio. Bien, ¿querés que comencemos con la entrevista? Claro, está bien. Perfecto. Eh, yo me he preguntado mucho sobre, porque a ver, entre bananas pegadas en una pared, grafitis que son totalmente autoexplicativos y cosas así, ¿verdad? O memes que no sé si son arte o qué, eh, siempre me he preguntado cuál es, y esta, porque le voy a preguntar a una persona que sabe lo que está diciendo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son para vos los logros o las contribuciones que se tienen en el arte moderno y posmoderno? Si es que se le puede llamar a algo arte posmoderno, por cierto, porque no sé si seguimos en el arte moderno, no sé qué onda muy bien en eso. Bueno, pues con respecto a lo de las contribuciones, pues como en alguna ocasión te mencionaba que para mí, bueno, quizás esta es cuestión de visiones. Eh, Quizás le podrías le podrías preguntar a otra persona Mm, que tal vez también estudió lo mismo o está involucrado en alguna de las tantas artes que hay, ¿no? Porque está la Nadie mejor que vos, música, igual. etcétera. Entonces, pues obviamente te podrían dar un sinfín o un abanico de respuestas con respecto a eso, pero Claramente. al menos con respecto a lo que yo digo es que el arte, al menos en general, hoy y siempre ha tenido la misma función. Ajá. Bueno, para mí ha tenido siempre la misma función, Sí. que es como un apoyo y incluso como lo diría como la columna vertebral de absolutamente todo Sí. para y que justo siempre aparece o el arte tiene siempre sus clímax en momentos en que es necesario. Sí, Es totalmente. que el arte viene a cumplir con una necesidad que tenemos todos los seres humanos Sí. cuando estamos en un momento de crisis. Es justo precisamente como viene a acompañarnos como en un proceso de sanación colectiva. Entonces, Total. es por eso que por ejemplo, ¿no? El Renacimiento o este periodo, ¿no? El arte fue muy importante porque venía a cumplir con cierta función. Lo Claro. mismo con el barroco, lo mismo con el arte moderno, lo mismo con el arte posmoderno, lo mismo con el surrealismo, lo mismo con el muralismo en el caso Sí. de México, ¿no? Entonces Claro. siempre van a haber las abstracciones, por ejemplo, todas las vanguardias pues Sí. obviamente vinieron a cumplir justo con una función para poder ayudar en ese momento a la sociedad eh, Sí. a, a poder eh, procesar
un momento de crisis y un momento de traumático, porque precisamente por eso es que es tan importante. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una situación de pandemia, seguramente que vamos a empezar a escuchar mucho hablar de ciertas, no lo sé, alguna clase de vanguardia o bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Nada más en TikTok, a mí me gusta mucho entrar a TikTok. La música fue algo fundamental para procesar este momento, lo mismo que la música, lo mismo que tantas cosas que hacen referencia al arte. Sí, de hecho, esto que decís es muy bueno, esto de la necesidad en un momento de crisis, porque si nos ponemos a analizar en distintos momentos, por ejemplo, según mi percepción, ¿no? Del arte latino, en muchos momentos en el arte latino se vio reflejado cómo se veía a la sociedad y ese querer protestar ante las injusticias que pasaban en momentos. Aquí pasaba mucho esto de protestar ante injusticias sociales o lo que se creía que en ese momento eran injusticias sociales o bien, bueno, las malas economías que se tienen en Latinoamérica en general, ¿verdad? Cosas así. Ajá, y justo que el arte siempre tiene sus momentos. Por ejemplo, ¿no? Quizás a nosotros hoy día, que eso es lo importante también del arte, quizás para nosotros hoy en día nos guste mucho ver, no lo sé, una pintura de Miguel Ángel o sí, imaginemos, ¿no? Una pintura de Miguel Ángel, ver la Capilla Sixtina o una escultura del Renacimiento, una pintura del Barroco, pero quizás ya no nos hace el sentido. Eso es lo importante del arte, o sea, ya pasó el momento en que realmente significaba una pintura de Caravaggio, una pintura de Miguel Ángel. Quizás nos hace un poco más de sentido, no lo sé, un Picasso, un Rothko y demás, pero siempre hay ciertos momentos. Sí, de hecho eso me encanta porque ahora yo siento que lo vemos como de una manera muchísimo más técnica, en vez de verle el significado que se tenía en ese momento. Por ejemplo, vemos la forma en cómo, por ejemplo, a mí me encanta Caravaggio, vos de hecho lo sabés, me encanta Caravaggio y cómo maneja la luz, cómo maneja los oscuros también, los claroscuros, ¿no? Siempre vemos este tipo de cosas más que el contexto en cuando se hizo y cómo, digamos, fue como una especie de cosa de moda, por decirlo de alguna manera, como que la sociedad lo vio como una cosa que revolucionaba en ese momento algo, o se veía como quien tenía una canción nueva o una película que salió o algo así. Bueno, pues justo es porque, bueno, cada momento artístico justo es un momento que viene a fungir con esa, como si fuera un pañuelito para venir a ayudar a la sociedad a como a mermar todo aquello que en ese momento le es tóxico o también abrazar lo suyo. Un ejemplo, ¿no? Ahorita que estabas diciendo sobre que ahora quizás a muchas personas les atrae más lo técnico, que lo técnico no es que sea algo malo a aprender, de hecho es algo muy bueno. Sí. Sin embargo, sí algo que es muy importante dentro del arte es la apreciación estética, o bueno, la apreciación. ¿Por qué? Porque la apreciación estética va más de acuerdo a como que a la parte más sentimental, no tanto lo técnico.
Sí, Es totalmente. como hoy día está como muy de moda decir que cualquier persona puede ser artista. Es un hecho que sí, cualquiera quizás podríamos ser un artista. Mm, Sin embargo, no nos damos cuenta que hoy día la educación artística, la que se da en la escuela, bueno, yo al menos hablo de México, pero sí, aquí en México la educación artística puede ser dos cosas, un lujo o sí, también puede ser una forma en la que te puedes, en la que puedes, es decir, un pasatiempo, ¿no? sí, Entonces, generalmente cuando una persona se ve aptitudes técnicas en cuanto a dibujo y pintura, se piensa que con que tú sepas hacer un rostro con las medidas correctas, un cuerpo y demás, con eso es suficiente, sí. pero no, o sea, no. La apreciación es muy importante porque es esa parte mágica que otorga Sí. el arte y que le hace sentido y lo que le hace ser arte justo. Un De hecho, ejemplo, hace unos, sí, dime. sí, sí. De hecho, a mí me pasa eso mucho con la abstracción. Vos que hablabas de Rothko, me pasa eso mucho con la abstracción. Ujú. Son gente que se enfoca, según yo, se enfoca en lo que es el sentir de una cosa, no lo que se ve, digamos, no lo que es lo figurativo, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y eso es porque, otra vez volviendo a Sí, que el arte llega en un momento particular, la obra de Rothko, asimismo como la obra de muchos vanguardistas, en su momento llegó justo por esa necesidad. sí, El arte, en este caso, la abstracción, el expresionismo abstracto y demás, nace en un periodo de guerras. Entonces claro, estamos hablando desde la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y lo seguimos viendo en posguerra o durante la Guerra Fría. Y surge precisamente, y no solamente en la pintura, sino también en la escritura, claro, porque surge en un momento en el que la realidad que estaba viviendo la mayoría de gente en Europa, o todos, bueno, sí, la mayoría de la gente en Europa, porque Rocco pues al final logró salir de ahí sí, y llegó a Estados Unidos, pero la gente que ahí vivía en Europa no le gustaba la realidad que veía. no, Entonces, claramente, lo que hacían los artistas en ese momento de las vanguardias, por eso es que hay tantas vanguardias, ¿no? El expresionismo abstracto, el claro, surrealismo, lo que buscaban era hacer un mundo diferente, como claro, que fueran capaces y con sus pinturas poder ser capaces de poder evadir esa realidad de las armas, del sufrimiento, total, o finalmente hablar de ello también, o finalmente hablar de ello también, pero, pero de una manera en la que se pudieran desahogar. Y esa es la función del arte. Y con sí, eso me estaba acordando de una exhibición que armó Hitler, ahorita me estaba acordando de una exhibición que armó Hitler y que sí, al mismo tiempo apareció otra exhibición que tuvo más sí, éxito que la que armó Hitler, ¿no? Que el fue la arte, de el arte degenerado. sí, Y entró más gente a la exhibición del arte degenerado, en donde estaban los vanguardistas, el expresionismo abstracto, porque en ese momento a las personas les hacía más sentido ese expresionismo que total, todas las obras clásicas que Hitler pues apreciaba. No claro, que fueran malas, no quería decir que fueran malas, que no fueran artistas que a los cuales demeritar, no. Simplemente que en ese preciso momento no les hacía nada de sentido a todas esas demás personas. ¿Qué es lo que sí, ocurre hoy? Que no sabemos hacia dónde ver. ¿Por qué? Porque pues la realidad no es absoluta para cada uno de nosotros. claro, Entonces, el arte actual en América Latina, así mismo como el arte en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XIV,
no va a ser el mismo en América a como lo va a ser en Europa, porque ambos estaban llevando a cabo procesos diferentes y Claro, situaciones traumáticas y demás diferentes, y cada uno de ellos lo sostenía, su arte sostenía con diferentes herramientas, su materia prima era diferente, entonces esas son cuestiones que también tenemos como que tomar muy en cuenta para poderle dar lectura yo siento que de una manera más justa al arte ya, en general, y hay ya algo, sin y hay importar algo su que me, época y demás. sí, sí, y hay algo que me parece súper rescatable de lo que decís, que es que en distintas partes del mundo hemos de tener distintas, digamos, situaciones y formas de encararlo, ¿no? Y es un poco lo que pasa actualmente, porque es como tenemos distintas situaciones en cada país, incluso te diría en cada región, porque Ujú. dependiendo de la región de un país pasa una cosa a la otra, y encima estamos mucho más cerca desde mi punto de vista, de la abstracción actualmente que de otra cosa. Es como que sí, vemos lo figurativo, pero con el tema del internet y que no hay una realidad concreta, digamos que no hay una realidad absoluta y concreta, como que lo vemos más de forma abstracta, creo yo. Mm, no sabría decirte, quizás sí, Mm. quizás no, dependiendo. Por ejemplo, yo que convivo mucho con adolescentes y niños, me Sí. doy cuenta que ellos están muy, pero muy, muy interesados ahorita en la figuración. O sea, eso es lo Ah, que les atrae. Ajá, al menos aquí en México. Les ajá. gusta muchísimo la figuración, justo porque están muy metidos en esta área de los videojuegos, que también Claro. actualmente ya es como considerado un arte, ¿no? Sí, ¿Qué otra cosa? La animación, sí, cosas que actualmente ellos están muy, muy, muy cercanos. por Entonces, cierto. les atrae muchísimo la figuración. Por cierto, distinguidos radioescuchas, eh, además de todo el currículum que di anteriormente, la señorita también es docente, así que imagínense otra cosa más. Eh, También es docente de artes, de historia y de no recuerdo qué otra cosa más. Algo más hiciste. Ciencias sociales. Ciencias, exactamente. Ajá, Sí, sí. No, sabe, no, ajá. es Jesucristo, es tremendo. Bien, prosiguiendo ahora un poquito más light la pregunta porque hay cosas, entre comillas, banales que me parecen extrañamente curiosas. O preguntármelas me parece extrañamente curioso. ¿Los memes son un arte? Para mí sí. ¡Apa! ¿Por ¡Apa! qué? Porque, bueno, a mí pues me influenciaron muchísimo mis maestros, mucho, Sí. mucho. Y recuerdo a uno de mis maestros, al cual Mm, quiero muchísimo, se sí. llama Juan Carlos Bermúdez, es un grabador muy bueno, colombiano, si quieren Ajá. revisar su trabajo, es muy bueno. Recuerdo que él siempre tenía una frase para nosotros y Mm, nos decía que el arte, o bueno, para que nosotros pudiéramos diferenciar lo que es arte y lo que no lo sí. es que el arte tenía que ser escandaloso, primero, no, pero Mm, escandaloso en el sentido de que, a ver, ¿cómo explicar? Como que te atrajera o sí. porque te enoja o Sí. porque te hace reír o porque te Que te haga causa sentir asco. algo, por decirlo de alguna manera. Ajá, que te Sí. provoque. Más bien esa era la frase, que el arte es provocador. Entonces, Exacto. si te enoja, algo está causando en ti. Si Sí. te gusta, algo está causando en ti.
En Si efecto. si te enoja, si te da asco, todo eso, eso significa que realmente está haciendo su función. Sí, Entonces, yo creo que los memes sí son una forma de hacer arte, sí, porque justo también, al menos aquí en México, los sí. memes son utilizados como una manera como de desahogarse. Acá Aquí también, no sé hermana. si ustedes han escuchado, pero acá, pero acá tiembla mucho, ¿no? Sí, Entonces, generalmente cuando hay alguna tragedia, pero las tragedias más cercanas a México son los terremotos. sí. Entonces, cada vez que hay algún terremoto, memes para todo, ¿no? Que si te enoja un político o algo así, memes para todo. Sí, Y ahí es en donde se logra alcanzar la chispita que tiene la gente para poder, pues, librar algo que pueda estar causando molestias o alegrando también, ¿no? Entonces, es una respuesta a lo que ocurre, pues sí, es un mensaje a través de él, pues sí. estoy de Y acuerdísimo. pues para mí eso es arte, o sea, para mí lo es. Entonces sí, Sí, para mí muy al bien. menos sí. No sé qué dirán otras personas, pero yo sí. Bien, prosiguiendo. A ver, yo siento que mucho del arte plástico e incluso de otras artes como por ejemplo la música, beben mucho del pasado. Es decir, hacen muchas cosas que se hicieron antes. Es como que me voy a repetir más que el ajo. Y para vos, ¿qué, ¿cuáles crees que fueron las mayores influencias que se ven actualmente en el arte? Las mayores, pasadas obviamente. Todo. ¿Por qué? Porque somos muy diversos, ¿no? Mm, Entonces, el arte posmoderno justo es eso. Es, es reapropiarse de sí, técnicas, de imágenes, de, bueno, un sinfín de situaciones sí, que ya pasaron, ¿no? Que fueron utilizados en algún momento importante o no de la historia del arte sí, y retomarlos. Un ejemplo, aquí en México es, es muy común que ahorita muchos artistas o la gente que está en general interesada en el arte, en el campo de la pintura, ahorita como que a la gente le atrae mucho el uso del pigmento, ¿no? Antes, pues los murales prehispánicos, pues obviamente las técnicas prehispánicas ahorita pues están volviendo a retomar. claro. Yo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Mm, eh, a mí me enseñaron algunas técnicas prehispánicas y yo sí, sé que muchos de mis compañeros o de mis ex compañeros sí, pues utilizan en su quehacer pues sí. técnicas prehispánicas, pero las traen a la actualidad, con Ajá, imágenes más actuales, o sea, como que lo reinterpretan. Hay una reinterpretación de temas también del pasado. A sí, mí, por ejemplo, me gusta mucho hablar de los nahuales, ah, de cosas de la mitología mexicana, me gusta hablar claro, mucho de ello, pero pues obviamente los recursos que yo utilizo no son de esa época, yo los claramente. retomo o los combino con situaciones actuales, ¿no? Sí, Que eso es muy común, al menos aquí en México y en América Latina. claro. Entonces, pues prácticamente todo funciona, todo vuelve a formar parte de la materia prima para que tú puedas crear. Tú válete Sí, de todo. Yo creo que eso es lo principal del arte actual, que te puedes valer de absolutamente todo, de todo, ¿no? bárbaro. Y bien, te propongo algo. No sé si estás preparada, pero te propongo que hagamos como una especie de ping-pong, ¿te parece? Y, pero Ujú. ping-pong de artistas favoritos, hombres y mujeres, ¿eh? Porque Ay, acá Dios.
Porque acá, Ujú, hombres y mujeres, de hecho tengo muchas mujeres que me gustan el arte, muchas. ujú. A ver, yo voy a decir un nombre, te voy a decir un nombre y vos decís otro y después decimos por qué nos gusta este artista, ¿vale? Ok, ok. Perfecto, perfecto. Carballo. María Izquierdo me gusta. Ah, ¿Digo por bien. qué ahorita? ¿Cómo? No, no, bien. Ahora vamos yo voy a decir por qué y ahora vos. Y después vos. Bueno, Ujú, Carballo me gusta porque es brutal. Eso es lo que tiene. Es brutal. Él ujú. reflejaba mucho su ser demencia, porque era un demente, vamos a decirlo de alguna manera, era un demente el señor, y lo reflejaba muy bien en su obra, desde mi punto de vista. El señor estaba loco y era un fiestero, y lo reflejaba genial en su obra, además de que su obra tiene una carga muy... A ver, yo no sé si decir que era emocional, porque emocional me suena a lágrimas, pero emocional de la otra manera, emocional de me he tomado 40.000 litros de speed, hermano, no puedo más. ¿Está bien? No, no, no sé qué hacer con mi vida. Porque para mí era eso, ¿sí? No sé si puedo agregar algunas cosas de Por Carballo. A mí favor, también me gusta mucho Carballo. por favor. Bueno, Carballo, tal vez a lo que te refieres es que sus pinturas eran como muy viscerales. De hecho, Sí, las temáticas que él tomaba eran, bueno, que tomaba y que también lo hacían tomar, claro. eran, eran trágicas. De Sí, hecho, era muy melodramático justo por sí. eso. Todas sus pinturas parece que estás ante una obra de teatro con toda y su escenografía, los claroscuros y todo ello. Pomposo Eran mal. justo, ajá, o sea, era muy teatral él Total. por un sentido en particular. Eh, Él viene a surgir como personaje dentro del arte en un momento muy importante de la historia. Bueno, Mm, también por eso es que a mí me gusta mucho Carballo, sí, porque justo aparece en un momento de un quiebre religioso, un quiebre espiritual en Europa, ¿no? sí. Todo esto venido por unas decisiones o bueno, unas muy malas decisiones tomadas por el Papa León X, fue. Sí, León X era, si mal no estoy, era miembro de una de las familias más adineradas de Europa, que eran los Borgia. claro. Entonces, León X decidió que quería bueno, él no tenía, ¿cómo le dicen? Como la, o sea, él no tenía la intención de ser papa por un bien común o por traer algún bien a la feligresía y al pueblo, más bien Sí, era por fines económicos, sí. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que según esto, León X decide vender las indulgencias al pueblo. Las indulgencias son esto de que cuando tú vas a la iglesia y te confiesas con el Padre, pues el Padre te perdona en el nombre de Dios. Sí. Entonces León X se le ocurrió que iba a vender esas indulgencias. Y ahí Un es en donde tipazo. se viene la separación, ajá, se viene la separación de la Iglesia Católica, Sí, aparece Martín Lutero y la sí, Iglesia Católica comienza a perder feligreses. sí. Y entonces mandan a traer a Carballo, fue uno de los que mandaron a traer a Carballo para que pintara las iglesias, ¿no? Y Mm, que, y que pudiera atraer a la gente. claro. Entonces, Carballo lo primero que hace es justo eso, Mm, tratar de atraer a las personas
haciendo la santidad humana. Eso es muy parecido a lo que sucedió durante el Renacimiento, porque Claro, en el Renacimiento lo que sucede es que al hombre lo hace en el centro como del universo. El claro, hombre renacentista era eso, que a través del conocimiento y de todas estas cosas, ¿no? Pues podía llegar a ser divino. La divinidad se alcanzaba a través de la razón, ¿no? muy Y eso, filosófico todo. ajá, sí, de hecho sí, es muy filosófico. Bueno, pues algo parecido sucedía, ¿no? Durante el periodo aquí con Carballo. Sí, Y, y tiene una carga muy poderosa toda su obra porque te está hablando de apóstoles, de los sí, elegidos por Jesús, por Cristo, ¿no? sí, Que no precisamente los hacía ser como unos santos, sino que mostraba la peor parte del ser humano, fueran santos, en este caso dentro de las iglesias, ¿no? Porque estamos hablando de su obra dentro de las iglesias, o no los presentaba como unos santos, sino claro, que verdaderamente mostraba lo que es un ser humano y eso es importante. Entonces es un momento histórico bastante importante, el cual representa a Carballo. Y es también qué, por eso es que a mí qué me gusta genio. tanto. Uh-huh. Y Y pues ahora te bueno, toca. Y, sí, bueno, tengo que decir por qué, sí, ¿no? sí, ¿Por qué? Y bueno, María Izquierdo me gusta porque eh, es, bueno, fue una pintora mexicana que justo la hizo famosa Diego Rivera. Seguramente ustedes han escuchado hablar sí, de Diego Rivera. sí, Diego Rivera fue uno de los muralistas mexicanos más importantes. sí, El muralismo en México surgió en un momento igualmente histórico muy importante. Es sí, decir, otra vez el arte nace de una necesidad. sí, Y, y entonces, pues María Izquierdo era una pintora muy sí, talentosa, que su temática principal era el, el lugar que estaba ocupando la mujer mm, después de la Revolución Mexicana. Hay una pintura muy bonita de ella que se llama La Libertad, si mal no estoy. Ajá. bien, Y pues ella trata temáticas así en donde la protagonista son las mujeres. Pero sí, lo interesante de ella es que ella pudo haber sido una de las primeras muralistas mexicanas. Tenía muchísimo éxito, pero no lo logró por el machismo en México. ah, Diego Rivera le negó a sí mismo Siqueiros, Orozco, que en ese momento eran los tres grandes sí, del muralismo, que la hicieron, ¿cómo explicarlo? Como que no le dieron el lugar que ella merecía y claro, le impidieron poder demostrar que ella también era una gran muralista. De hecho, ella sí, tenía en el ayuntamiento de México, ya tenía la tarea para realizar un mural, ya estaba todo hecho, prácticamente ella ya estaba montada en el andamio, sí, pero le cancelaron el proyecto porque los muralistas en ese momento, hombres, se sí, lo negaron y nunca pudo llegar a tener tanto éxito como ella lo merecía, porque también estaba, si mal no recuerdo, estaba casada con un pintor mexicano muy importante, Rufino Tamayo, es sí, un pintor oaxaqueño muy importante. mm, Entonces, pues ella es la que me gusta mucho. Es una onda como medio surrealista. Así. mm. A ver, bueno, vos hablaste de un artista mexicano, yo voy a hablar de un artista argentino. Mi artista argentino favorito, personalmente, Antonio Berni. ¿Por qué? Ujú. Porque sus pinturas reflejaban mucho lo que era la sociedad argentina en ese momento, pero no de forma feliz, sino de la forma más cruda posible.
De hecho, había muchas pinturas con mujeres y él pintaba prostitutas. De hecho, uno de sus personajes favoritos, bueno, personajes no favoritos en sí, sino el personaje que más usaba porque él creaba personajes, era Ramona, que era una prostituta. Y sus, sus pinturas estaban cargadas de muchísimo dolor. Se notaba el dolor, se notaba el malestar en, en las pinturas de él. Y eso es, o sea, a mí eso me parecía mágico y me parece mágico porque en ese momento se vivía un malestar general y eso era excelentemente reflejado por él. Era algo en lo que te podías meter como argentino, en lo que te podías ver reflejado. E incluso yo creo que sus pinturas son atemporales e incluso son eh, ajenas a cualquier tipo de nacionalidad, porque puede ser mexicano, puede ser argentino, puede ser español, que lo ves y sentís una congoja, sentís como, wow, wow, qué tremendo. A mí me agrada eso, me agrada muchísimo. Si no me equivoco, también tenía otro que era Juanito el Lingera, si no me equivoco. Se llamaba Juanito, no me quiero equivocar, pero era un niño lingera, que por cierto era de Boca, el equipo del que soy yo. Eh, eh, Mm. y se notaba eso, y se notaba la argentinidad a pesar de que el señor fue explorando, como todo artista va explorando distintos tipos de arte en distintos países, ¿no? Él estuvo con Osase Sequeiros, de hecho, estuvo en París y cosas así, eh, eh, y a pesar de eso, él es muy argentino, y se nota lo argentino que es. Eso me hace conectar mucho con él. Ahora vos, uno y el por qué. Uno y el por qué. Ok. Pues sería Remedios Varo. Ah, A mí me gusta mucho el surrealismo. me encanta Remedios Varo. Entonces, Remedios Varo me gusta y además porque me gusta el chisme. Igual y me voy a enfocar más en el chisme. Venga. Muchos dicen que Remedios Varo odiaba a Frida Kahlo y Frida Kahlo odiaba a Remedios Varo, pero no se sabía bien el por qué, así como exactamente el por qué, no se sabe. Pero hay algunas cuestiones que podrían indicar el por qué, pero, o sea, el por qué en sí nadie lo sabe. Por favor, Y decímelas. muchos dicen que era porque, bueno, seguramente ustedes han visto fotografías de Frida Kahlo. Frida Sí, Kahlo se vestía con trajes típicos mexicanos, se sí. vestía de teguana, se vestía con huipiles. Un huipil es un vestido tradicional mexicano, es Mm, como, pues sí, es un vestido largo con bordados autóctonos. Bueno, pues ese tipo de ropa la utilizaba Frida Kahlo, pero lo empezó a utilizar justo cuando ella tenía esta necesidad de que Diego Rivera la quisiera. ah, Entonces, qué bueno. pero antes de eso, pero antes de eso, Frida Kahlo vestía de una manera muy diferente. Ella utilizaba pantalón, Sí, saco, no, nada que ver con esta vestimenta como tradicional mexicana, nada que ver. sí. Entonces, Remedios Varo pensaba que Frida Kahlo era como un fake, ¿no? O sea, como que no era una verdadera, como que no era su verdadera personalidad, como que no era en sí así ella, ¿no? Sí, Entonces, como que no la respetaba justo por eso. me Y encanta. pues bueno, Remedios Varo me gusta mucho por sus temáticas Sí, principalmente. Las bueno, yo las interpreto como unas temáticas de magia, de sí. transformación, este,
bueno, pues principalmente por eso, ¿no? Hace Sí, mucha referencia a lo cósmico, a sí. cosas de ese tipo. E incluso, Entonces, eh, ujú, sí, e incluso yo, si es que puedo agregar algo, veo en las pinturas de Remedios que ella también jugaba mucho con esto de interpretar una cuestión melancólica, una cuestión como de quiero que alguien me quiera por alguna razón, y es como que estaba muy mal, estaba triste, y se notaba un poco en su pintura. Había pues es un... que es muy parecido a lo que, Sí, sí. ujú, es No, que no. es justo es lo que sucede con el surrealismo. Sí, Por ejemplo, está otra artista también, Leonora Carrington, sí. que de hecho muchas personas le confunden entre Remedios Varo y Leonora Carrington, Es muy bueno eso. ¿no? O sea, es muy parecido, más bien es que, bueno, yo voy a decir, no sé si estás levantando la mano, No, 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 está bien. ¿no? Eh, es que es percepción, ¿sí? No, esto no lo leí en ninguna parte, esto es lo que yo pienso. Mm, Yo siento que por eso es que hay muchas mujeres surrealistas, al menos en México, sí, porque el surrealismo tiende a ser muy femenino. sí, O sea, sí, al menos aquí en México, no sé en algunas otras partes de América Latina, yo creo que América Latina podría compartir esa parte, sí, bueno, también en Europa, pero yo creo que está como que más metido en la cultura mexicana, que las mujeres están muy allegadas a lo mágico, pero sí, no así simplemente al pensamiento mágico, sino a la, entre comillas, manipulación de la magia. Las sí, mujeres están muy cercanas a eso, es parte de la cultura. Por ejemplo, las limpias, todo esto que está involucrado con lo mágico, con lo etéreo, sí, ese tipo de cosas está sí, muy ligado a lo femenino. sí, Entonces es muy común que las mujeres, en México al menos, fueran surrealistas, más que los hombres. O sea, el surrealismo es un movimiento prácticamente, al menos para mí, femenino. sí, de Pero hecho, no sé, ajá, sí, de hecho tienes toda la razón, e incluso un poco la ciencia te da la razón, porque es como efectivamente la mujer tiende a ser un poco más emocional de alguna manera. El ujú, hombre somos como, de alguna manera somos muy lógicos, demasiado lógicos, y eso nos hace ser más secos, de alguna forma. Es como que una vez vos me dijiste una gran frase, bueno, vos me la dijiste, que es que el hombre tiende a pensar el sentimiento, es decir, tiende ujú. a ponerle lógica a algo que sentimos, y es como, eso te acaba conflictuando, y es verdad, sí, sí. Y es verdad esto que decís del surrealismo, que es un tema más de mujer. Y es cierto esto, es cierto. Sí, sí. Y es que al menos aquí en México, lo oculto, al menos yo, bueno, llevo muchísimo, toda mi vida viviendo aquí, ¿no? Pero yo soy de una región que prácticamente Sí, está muy cercana al oculto. sí, Entonces, generalmente yo recuerdo que todo sí, lo que yo sé, al menos de lo poquito que yo sé, al menos de lo que en otras culturas quizás les podría parecer las cosas como lo oculto, lo que está más allá de lo material,
siempre me la enseñaron mis tías, mis abuelas, o sea, mujeres. Sí, Y principalmente es algo muy cercano a las mujeres. Aquí se sí, practica mucho esto de las limpias, que las cosas del mal de ojo. Aquí las parteras son muy importantes. Bueno, en algunas regiones todavía siguen siendo muy importantes, ¿no? sí, Y siempre se trata de mujeres. totalmente. Entonces yo bueno, sí, mucho de lo que yo recuerdo aquí sacan el espanto, cosas de ese tipo que son, forman parte de lo mágico. Y en la... Todo eso yo lo aprendí de mujeres. No, sí, sí, y en la cuestión mágica también, eh, en el amplio glosario que tienen las cuestiones mágicas, muchísimas son mujeres. O sea, son seres mitológicos o seres mágicos que son mujeres o que están representados como mujeres. Muchos de los más representativos, las brujas, las sirenas, y ese tipo de cuestiones, Ujú, ¿no? De hecho, incluso siento que a veces el arte, sobre todo incluso el arte medieval, quería como hacer mujeres que sean algún tipo de cosa mágica y demás, para que se vea mejor, para que se vea más estético, de alguna manera, ujú. en el Sí, amplio glosario que tiene el bestiario medieval. ujú. Sí, sí. Sí, Y, pues sí. y bien, eh, yo creo que nos queda para un ping pong más. A ver, veamos. Ujú, Eh, voy a decir una de las, una de las personas que más me ha inspirado en el arte, que es Francisco de Goya. O sea, ujú, Francisco de Goya es, es hermoso. Todo lo que hace es hermoso. Todo lo que él hizo es hermoso. ¿Por qué? Porque salía de él. A pesar de que, como bien me contaste una vez, él tenía ciertos encargos, prácticamente todo lo que él hacía lo hacía porque él quería. Era ujú, como, era como, quiero hacer esto y lo quiero hacer y punto, y ya está. Y quiero hacerlo y punto. Y me parece hermoso que el tipo simplemente, incluso me parece un modelo a seguir en la vida, porque es como, quiero hacerlo porque quiero hacerlo y punto, y no me importa nada. Y de hecho se notaba en sus obras, hay una obra hermosa, me parece hermosa porque capta, vos que hablabas de lo que era el hombre en verdad con Caravaggio, para mí ujú, captó perfectamente lo que era la realeza en ese momento Goya, con la pintura de la familia real, haciéndolos feos, realmente feos. Era gente, era gente que, a la que prácticamente Goya le tenía bronca y era como, te voy a hacer exactamente como sos. Exactamente como sos. Y no sos un tipo muy agraciado. Porque vemos pinturas anteriores y nos damos cuenta de que la gente, o sea, no sé si te pasará a vos que es algo muy gracioso, que vemos pinturas de siglos pasados y pareciera que el retratado le dice al retratista, haceme bonito, haceme lo más bonito que puedas. Y eso me parece una preciosidad, es hermoso. Eh, eh, así que para eso, no hablo de Velázquez. Aquí me pone para interrumpirme, no hablo de Velázquez, hablo de Goya. En una que hizo del rey y la reina o algo así, no recuerdo. Tendría que chequear, pero algo de la figura real, hermoso, hermoso. ujú. Para mí, él, o por ejemplo, cuando él hizo, sí, sí, cuando él hizo a Crono, devorando a sus hijos. Ah, sí, ese sí es de Goya. Ajá, Es de ese sí Goya, lo sí. recuerdo como Goya. Es una pintura a ver, para el momento en que se hizo, eso es tan censurable que básicamente te podrían matar por eso. Es como, es muy censurable, ¿sí?
Y además de que Goya no solamente que fue pintor, sino también fue grabador. Tiene Sí, unos grabados, a ver, me acuerdo, los, los algo de la caprichos, guerra, se me fue el nombre, los caprichos y algo de la guerra, se me fue su nombre sí, ahorita por completo, algo, pero, ajá, pero, ajá, además de que, si mal no estoy, está aquel grabado que dice el sueño de la razón produce monstruos, el sueño de la sí, razón produce monstruos, ese es grabado de Goya, ¿no? sí, Entonces, pero bueno, además de eso, no sé qué tanta visión tendría ya al final Goya de su propio trabajo y de la realidad, porque él se estaba muriendo, sí, él se estaba intoxicando cada vez que pintaba. Entonces, sí, recuerdo, si mal no estoy, que también él pues tenía ya problemas psiquiátricos, pero todo a raíz de la misma pintura, claro, ¿no? Y, y y pues ahí sí me queda como cierta duda de que hasta qué punto se puede tomar eso como genio creativo, como el genio que él ya traía, obviamente lo tenía, ¿no? sí. Pero hasta qué punto esas pinturas forman parte de ese genio o hasta qué punto eran obra de lo que veía ya en sus viajes Y no que se solamente daba, eso, porque... y no solamente eso, tenés toda la Ujú, razón, no solamente eso, sino que si nos ponemos a analizarlo, estamos viendo la versión distorsionada de la realidad de una persona que para un punto ya estaba ujú, demente. Y es ajá. absolutamente maravilloso. Es la mejor expresión de estoy demente, chabón. Y me parece hermoso. Eso es también lo hermoso de Goya, para mí. A ver vos. Que es lo mismo que pasó con muchos otros artistas ya posteriores. Ajá. Sí, 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 es verdad. Mm. Y bueno, a ver vos, Mm. un artista y el por qué. Ay, no sé, a ver, está difícil decidir. Estaba hace un rato decidiendo entre Orozco y Hokusai. Me gusta mucho Hokusai, Hokus, vamos con Hokusai, el venga. de, el de la granola. Me gusta Sí, mucho esa obra. Y bueno, todas las vistas del Monte Fuji me gusta mucho la obra de Hokusai porque, bueno, yo no soy japonesa, sí, pero, pero yo sí siento que, bueno, toda la obra japonesa que tiene que ver con el ukiyo-e, a mí me sí, gusta. O sea, sí, independientemente de lo que haya hecho y lo que no hizo Hokusai, siento que hoy día quizás Japón añora eso, oh, quizás, totalmente. porque creo que Japón ahorita lo que tiene es esa necesidad justo de poder dar un respiro, ese No, respiro que durante ese periodo Edo quizás se lo daban hasta incluso en exceso, ¿no? sí, El placer, todo esto sí, que ya no tiene un vínculo tan arraigado Japón y muchos países de Oriente, por ejemplo, Corea también, ¿no? sí, Como que ya están separando esa parte tan espiritual que tenía la población y están cayendo en una crisis tan fea que hasta el punto de hoy Japón es uno de los países con mayor índice de suicidios y yo creo sí, que tiene que ver mucho con ello. sí, no solamente eso, sino que además, pienso a mí me gusta mucho ver anime, me encanta. Ajá, Me encanta ver anime y uh-huh, veo que en el anime se sirven muchísimo de cuestiones mitológicas que supieron representar gente como Hokusai. Por ejemplo, uh-huh, hay obras de Hokusai que representan a demonios, a Onis, si no, creo que se le llamaba de esa ajá, manera. ¿Sí? Onis, sí, creo que sí, no me que recuerdo. son, que No, no son sé.
son hermosos. Y, a ver, y se sirven de una imaginación tan bonita y tan etérea como era el arte asiático, que era tan de vamos a hacerlo todo que parezca masticable, básicamente, porque era tan achuchable todo, tan abrazable y a la vez tan raro que yo creo que en el anime se sirven mucho de esa técnica para crear personajes o poder crear cuestiones que se puedan extrapolar a un mundo fantástico, pero, como bien decís, cayeron en la crisis de que ya no hay nuevas formas de hacerlo, ya me estoy repitiendo, porque ya lo he acabado al pobre Hokusai. Y necesito a alguien más, necesito gente, necesito nuevas concepciones. Y es que, pues, Japón tiene bueno, yo sí creo en esta herencia, como en esta herencia psicológica. Sí. Bueno, yo lo siento, al menos en mi país, que sí, las generaciones de hoy día Sí. traen una carga así inmensa, y para mí eso es como una especie de herencia psicológica, y a Japón le Sí. pasa lo mismo. Sí, totalmente. Y esa herencia, lo que sucede es que yo creo que en este momento, o justo, pues sí, en este momento quizás no le estamos dando la importancia necesaria a lo que es el arte en general, ya sea música, Mm, danza y demás, sí. porque Japón ha sabido muy bien lograr, como a través del arte, lograr Capitalizar. como no tanto capitalizar, más bien lograr superar ciertas Ah, cuestiones históricas que han tenido. sí. Por ejemplo, me acuerdo bueno, no, de la danza Butó, ¿no? Ah, Que es una danza que, que como que tiene su clímax ya después de la Segunda Guerra Mundial, sí. y pues tú logras ver la danza y dices, es que están procesando lo que acababa de suceder. Claro. Lo mismo, ¿no? Con todo el periodo Edo, o sea, están procesando lo que están viviendo y Sí. demás, ¿no? O sea, todo tiene una razón de ser. Yo creo que Japón es uno de los grandes ejemplos, así mismo como Latinoamérica, uno de los grandes ejemplos en el que el arte ha cumplido con su función. Claro. Pero ahorita, el arte japonés, por lo mismo que es un país tan tradicional, Sí. como que yo siento que hay cierto punto en el que no se permiten como, ¿cómo le mencionan a esto? Como cuando no quieres cambiar un clásico. No Ah, sé cómo se le diría esto. sí, no se Ejemplo permiten ajá, de alguna manera ser iconoclastas, por decirlo de alguna forma. mm, Romper no el, sé si romper será el así. clásico. Ajá, como cuando tú haz de cuenta que hay una canción, ¿no? Una canción Sí, de un intérprete muy importante y siempre todos la cantan igual, todos la cantan igual, como por sí, una especie de respeto a esa figura o ese personaje. sí, Pero al no permitir fluir, no, ya no, esa canción y demás ya no representa lo que debería, o ya no se claro. entiende, ya no se percibe. ¿Por qué? Porque su función ya fue. Sí, Entonces, como que siento que eso quizás no permite enganchar a la sociedad con ese, pues sí, no permite a la sociedad japonesa enganchar con ese pasado traumático o con ese presente también, ¿no? total, Que no se sabe procesar. Entonces, totalmente, esa es una de las funciones del arte, que total. para poder tú procesar un momento de crisis en la sociedad, ahí es en donde aparece, ahí es en donde se necesitan a los músicos, o donde tú necesitas acercarte al arte, y por eso necesitamos educarnos en cuanto a la sensibilidad artística.
no Total. tanto en lo técnico, no tanto en lo técnico. Yo al menos a mí me interesa más sensibilizar Sí, que hacerte el mejor dibujante en cuanto a técnica se trate. Más sí, bien, total. la idea del arte es primero sensibilizar Ujú. y llevando de la mano la práctica. Pero Sí, hay personas a los que no les atrae la práctica y yo creo que una de las cosas importantes es sensibilizar o ayudarte a sensibilizarte a que todo te significa finalmente, ¿no? A que todo te signifique o a que busques que algo te signifique, a que logres compartir el significado que te están como dando. dando acerca de alguna pintura, ¿no? Sí, total. Entonces, esa es la función del arte y es por eso que hoy día hay muchas personas que no le dan la importancia porque pues el mundo como está tan acelerado, lo que se busca es que todos seamos productivos económicamente hablando, Sí, pero nos sí. olvidamos de esa otra parte que todos los seres humanos somos, esa parte sensible y esa es la que nos está matando y Y ahí es en de, donde debe de entrar el arte. y de hecho, esto me agrada mucho que vos lo digas, porque al ser una docente, yo creo que gran parte de ese problema se ve mucho en cómo nos enseñan las cosas. Porque, porque nos enseñan a que debemos hacer las cosas bien como si todo fuese objetivo, como si todo fuese de una manera en que deberíamos hacerlo así y punto. ¿Se entiende? Y eso, sí, sí, No, continúa. sí, sí. Y eso lo, lo que hace de alguna manera es mediocrizarnos, porque nos hace ser como pequeños robots, como pequeños robotitos, que no comprendemos, sino que sintetizamos o sintacticamos, por decirlo de alguna manera. Actuamos por imitación. Ajá, sí, sí. Sí, sí, Y sí. además de eso que el sistema no lo permite. Claro. O sea, el sistema no permite porque, a ver, un ejemplo, ¿no? Al menos aquí en México, Mm, el sistema educativo que tenemos aquí no es el adecuado culturalmente para nosotros. claro. Y lo digo porque México, yo creo que también eso sucede en América Latina en general, que hay muchas personas, muchos niños Sí, y muchos adolescentes interesados en las artes, sí, pero su interés ahorita no está siendo bien enfocado justo porque el sistema lo que hace es que tú te vuelvas un productor. ¿De qué? De claro. lo que sea, pero tú seas parte de lo que genera económicamente Dinero. o bueno, que te vuelvas ajá, o sea, todo se enrola en lo que Sí. es el dinero, ¿no? Pero yo lo veo en lo que viene el programa de artes en México. Mm, Si hay una parte que supuestamente se dedica a la sensibilización, se habla un poquito acerca de estética, pero no te dan el tiempo adecuado ni tampoco los medios adecuados sí. y también las personas, la familia, muchas veces las escuelas no no te acompañan o no acompañan al docente en Mm, este sentido de la búsqueda de la sensibilidad de los muchachos. sí. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, ¿no? No solamente aquí, sino en muchos lugares, que las personas ven una clase de artes o buscan llevar a un taller de artes a su hijo porque necesitan por un momento deshacerse un rato de él, ¿no? O Sí. muchas veces las clases de artes, o muchas veces las clases de artes están como de relleno. Las clases de Sí. música, todo eso es un relleno.
Sí, de Y, hecho. y además de eso, se busca que califiquen. A mí me gusta, a mí me frustra mucho el calificar a mis alumnos, Claro, porque, porque siento que no está bien. O sea, no creo que sea adecuado hasta hoy, hasta el momento, calificarles de alguna manera, porque apenas se están sensibilizando y se están sensibilizando con ellos mismos, y porque no solamente eso. generalmente lo que ocurre es que siempre vienen con el mismo problema. A mí me Claro, dijeron que no dibujo, a mí me dijeron que lo hago feo, que por qué sí, hago esas manchas, que por qué no sé qué, que eso lo hace un niño de no sé cuántos años. Es decir, están en un ambiente poco sí, sensible al arte, y ellos, pues obviamente, si les atrae ese tipo de ambiente, sí, tienen que sensibilizarse o como que en una especie de apapacharse a sí mismos, sí, porque van a salir a un ambiente en donde hasta la misma mamá, el mismo papá les va a decir, ¿y eso por qué lo hiciste? Así no son así no es un perro, así no es un gato, ¿por qué pintaste de este color? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? Entonces, generalmente yo creo que más bien no se ha apoyado a la sensibilización en cuanto al arte. Y no eso está en solamente todas eso, creo. partes, en el cine, en todo, pues, ¿no? Y no solamente eso, creo yo también que vos muy bien hablaste del tema de calificarlos. También hay una cosa, Uh-huh, que es que esa calificación, la gente suele creer que te define. uh-huh. Es como que sos esa calificación. Si reprobaste, sos malo. Si aprobaste, sos bueno. ¿Se entiende? No Y hay otro. aparte como que, Sí, sí. ajá, como que hiere más el ego en Sí. cuanto a, yo lo he notado, ¿no? Ejemplo, si tú repruebas matemáticas Mm, o física, alguna de mm, esas materias, dicen, no, es que estuvo difícil, ¿no? O no, sí. es que generalmente es esto, ¿no? De que, es que estaba bien difícil o el maestro es muy estricto, cosas así de ese tipo, ¿no? Sí. Pero cuando repruebas educación artística o Sí. repruebas educación física, que es muy importante también, ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces es muy importante, es como, ¿por qué reprobaste Sí. artes? ¿Por qué reprobaste educación física? Nadie reprueba artes, nadie reprueba educación física, Total. pero porque lo estamos viendo como relleno. Y Sí. justo hay momentos en los que sí mereces reprobar artes o mereces reprobar educación física, porque justo Totalmente. por tu poca sensibilidad Mm. evades esa responsabilidad que tienes quizás con alguna clase, y, y, y pues la dejas de lado porque no es importante, porque A- no solamente quizás en algún momento fue importante para ti, pero no fue importante para tu papá o para tu mamá o para alguien más, entonces por tanto ya no es importante para ti, a- a mí me pasaba ¿no? muchísimo en mi salón de clases que había Uh-huh, como una especie de consenso general que si uh-huh, reprobabas historia, eras uh-huh. básicamente un idiota. Porque historia eh, se daba a entender que era como, sí, en el examen oral vamos a hacer exactamente lo que dice el libro, vamos a repetirlo y ya está. Es como aprenderse un trabalenguas. Ah, sí, Y sí. si no te sabes el trabalenguas, chabón, haberse aprendido el trabalenguas y listo, brother. O sea, pero era como, no le dábamos el sentido que realmente tiene la historia de es, ¿entendiste lo que acabas de leer? O sea, ¿entendiste que el tipo este es un homicida o alguna cosa así? ¿Entendés? Eh, Uh-huh. ¿Entendiste? O sea, o Más que bien el este, aprendizaje era mecánico. claro, de hecho, la mayoría del aprendizaje es mecánico. Funcionamos de forma Uh-huh, muy mecanicista, en mi opinión. uh-huh, Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con las matemáticas. uh-huh, 2 más 2 son 4. ¿Por qué?
Y nadie me sabía decir por qué. ¿Se entiende? Era como, 2 más 2 son 4. ¿Pero por qué? ¿Qué onda? Oh, 2 por 2, 4. ¿Por qué es lo mismo? ¿Qué pasó? Nadie me entendía esa pregunta y todos me decían, ¿por qué es así? Y porque sí no es un argumento. Decirte porque sí no es ningún argumento. Y eso es verdad lo que decís. Sí, sí, sí. Es cierto, muy cierto. Bueno, ante todo, quiero agradecerte por esta gran entrevista, de verdad. Y bueno, en algún momento nos veremos de nuevo. Y gracias de verdad. Esto ha sido un lujo, de verdad. Espero que espero que esta Gracias a grabación ti. salga bien. Y esto lo digo al aire. Espero que esta grabación salga bien. Y segundo, espero que todos quienes nos oigan lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo. De verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿alguna cosa final que quieras decir? Pues no, que se acerquen a las artes, que en el caso de que si algún padre nos escucha, ¿no? Que apoye pues la intervención en este caso de las artes en la vida de sus hijos. Ustedes también vean al arte como un medio de escape para todo lo que pueda estar sucediendo, sea bueno, sea malo en su vida, a través de la música, a través de la lectura, del dibujo, de la música, bueno, el arte que ustedes, del cual ustedes más gusten, ¿no? Pero siempre tenerlo como un paracaídas para poder pues mejorar como personas y contribuir sobre todo a la sociedad, porque para eso también sirve y funciona el arte, para seguir contribuyendo. Y ya. Bárbaro, entonces, muchísimas gracias. Y bien, en este momento